Bueno, señores y señoras, muy buenas noches. El Instituto CSD, junto con la Asociación de Egresados y Graduados de la Universidad Nacional de Ingeniería, en este momento vamos a dictar el seminario virtual El mercado laboral en la pospandemia, la creación de empleo en el Perú. Pues bien, sabemos nosotros que la pandemia del COVID-19 está afectando profundamente a la economía y a la sociedad mundial. Según la Organización Mundial del Trabajo, el año 2020 a nivel mundial se han perdido 8.8% de las horas de trabajo. Equivale a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Pues bien, los ingresos laborales mundiales habrían disminuido en 3.7 billones de dólares, equivalente al 4.4% del PBI mundial. El Perú no es ajeno a ello, es parte de esta dramática realidad. Solo en Lima Metropolitana, según señala el INEI, en el año 2020 se han perdido 1.085.000 puestos de trabajo a tiempo completo. En la medida que el proceso de vacunación contra el COVID-19 se ha iniciado en el mundo, las expectativas del fin de la pandemia han crecido enormemente. Con ello, la necesidad de enfrentar el gran reto de recuperar los millones de puestos de trabajo que se han perdido por la pandemia. Además de crear nuevos puestos de trabajo para los millones de personas que entran recién al mercado de trabajo y para aquellos que han estado desempeñados a subempleos antes de la pandemia. Esto exige una tarea creativa que responda a las características propias de cada país y el estado de avance de la sociedad contemporánea. Pues bien, el seminario abordará la problemática desde una perspectiva multidisciplinaria, no partidarizada. Entre otros aspectos, trataremos lo siguiente. Primero, los efectos en el mercado laboral. Los efectos en el mercado laboral provocados por la aceleración de los cambios tecnológicos e innovación a consecuencia del COVID-19. Segundo, el impacto del nuevo escenario en los salarios y a la informalidad. Tercero, las estrategias e instrumentos que darían forma al nuevo mercado laboral. El cuarto, el rol de las instituciones para asegurar su adecuado funcionamiento. Y también vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo repensar el mercado laboral del Perú? En esta ocasión hemos reunido a 3 destacados académicos para debatir sobre el tema. Ellos son el doctor Adolfo Chiri, el doctor Jaime Luyo y el doctor Modesto Montoya. Pues bien, el primero en hacer la presentación de su ponencia es el doctor Adolfo Chiri. El doctor Adolfo Chiri es economista especializado en economía internacional, competitividad y geopolítica. Es presidente de Cambridge Insight en Boston, Massachusetts. Ha proporcionado consultorías sobre estrategias de desarrollo de mercados a empresas multinacionales en Estados Unidos, Asia, Medio Oriente, América Latina y en muchos países más. En el ámbito académico, por varios años ha conducido investigaciones en el área de ciencia, tecnología y energía en la Universidad de Harvard. Ha dictado conferencias y cursos en los Estados Unidos y 15 países más. También es autor de artículos especializados en journals, revistas y publicaciones. Posee un PhD y un MA de la Universidad de Miami y un MPA de la Universidad de Harvard. Muy bien, para que inicie su ponencia, lo dejo con ustedes al doctor Adolfo Chiri. Por favor, doctor, puede empezar. Muchas gracias. Es para mí realmente un placer volver a conversar con mis compatriotas peruanos y sobre temas que tienen que ver con el Perú. Esto no pasa todos los días, de manera que para mí es un día especial
porque tengo la oportunidad de sentir un poco la patria, que por tantos años no la tengo cerca. El tema que hoy nos reúne es de vital importancia, el problema del trabajo. Yo creo que estamos pasando por una etapa muy especial. Creo que lo único que puede ser comparable a la situación que vive hoy el mundo es el periodo de 1760 a 1830, donde se da la primera revolución industrial. Este fenómeno cambió dramáticamente no solamente la estructura productiva del mundo, sino también las relaciones sociales, políticas y económicas en el mundo. La revolución industrial no solamente dio paso a la mecanización, a la máquina de vapor, al desarrollo de la industria textil, pero permitió la creación, por ejemplo, de la ciudad, de la urbe. Permitió, por ejemplo, la creación de la clase media, de la clase obrera. Permitió, por ejemplo, que naciera el capitalismo. Entonces, ese proceso vital que hubo en esa época se fue gestando en el tiempo y se fue materializando de manera tal que dejamos esas sociedades rurales para convertir el mundo en una sociedad urbana pujante, donde el nivel de vida de la mayoría de las personas aumentó significativamente y donde hubo un salto tecnológico importante. Esa misma situación parece ser que está ocurriendo hoy, al margen de la pandemia. Si nosotros revisamos cómo ha ido evolucionando el mundo, vemos que ha nacido toda una corriente de conocimiento nuevo, de descubrimiento nuevo, que está trastocando la estructura misma de la base productiva del mundo. Solamente ustedes saben muy bien la revolución de la tecnología que se traduce en la revolución de la tecnología de información y la inteligencia artificial, etc. Está cambiando el terreno donde se dan las transacciones económicas, por ejemplo, que es el terreno real, al terreno virtual, ¿no? Entonces, todo este proceso que se está dando en el mundo obliga no solamente a que haya cambios en la estructura productiva de la economía, en la forma como se produce, sino también en la forma como los seres humanos se relacionan para producir, en la forma como los seres humanos acomodan su vida para responder a esa nueva forma de producir y de distribuir los bienes. También eso obliga a que las sociedades se reorganicen en términos de sus relaciones de gobernanza, en sus relaciones entre ellos mismos. De manera que este proceso está dando cambio, por ejemplo, sustancial a lo que es la forma en que nosotros nos tratamos internamente entre los países y la forma en cómo los países se tratan unos a otros. Entonces, la pandemia, ¿qué ha hecho? La pandemia simplemente lo que ha hecho, en algunos casos, es acelerar este proceso que ha empezado probablemente hace 20, 30 años, por un lado, y por otro lado, ha desnudado una serie de carencias que tiene la sociedad moderna en todos los países del mundo. En los países avanzados ha desnudado todas las limitaciones que tiene la globalización, pero entonces obliga a eso a tener una nueva etapa de globalización diferente. No la va a revertir, simplemente sus características serán diferentes. Obliga a replantear la geopolítica mundial, obliga a replantear las relaciones sociales que hay al interior de los países. Esto es, obliga a pensar en un nuevo contrato social. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que en algunos países, y en nuestro caso, en Perú, alguna gente se desvive por volver a situaciones pre-pandemia, como si hubiese sido, pues, una situación ideal, desconocen no solamente la trayectoria de la historia, sino desconocen cuál es
la tendencia que tiene el proceso de la humanidad. De manera que esto lo podemos nosotros ver concretamente en estos meses de la pandemia. Por ejemplo, quiero enseñarles a ustedes algunos datos o alguna información que pueda materializar un poco esto. A ver, vamos a compartir la pantalla. No sé si pueden ver la pantalla. Javier. A ver, un momento, por favor. Debería poder permitirse. Ahora sí, a ver, por favor, pruébelo. Ok. ¿Podemos ver? ¿Se ve? No se ve. Ahora sí. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos al 2001, ¿no?, y revisamos, por ejemplo, cuáles han sido las empresas más grandes en los Estados Unidos y en consecuencia del mundo, porque las empresas más grandes están en la economía más grande, que es la economía de los Estados Unidos. Vemos que son los que han sido casi todo el siglo XX, por ejemplo, General Electric, las petroleras como Exxon, o las empresas bancarias como Citigroup, o las empresas comerciales como Walmart. Esas son las empresas más importantes que han marcado el proceso que se venía dando durante ese tiempo. Pero en la medida que la tecnología ha ido avanzando, ha ido cambiando el perfil de las empresas que hacen que se mueva, por ejemplo, el mercado de valores. Y así tenemos que en 1916, la empresa más grande, más valiosa en términos de valor de mercado es Apple, seguida de Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook. Entonces, antes de la pandemia, ya nosotros hemos tenido un cambio en el proceso de avance de las empresas tecnológicas frente a la industria tradicional. ¿Cuál sería la industria tradicional? Sería, por ejemplo, la industria petrolera, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos avanzando, vemos que a junio del 2020, las empresas más grandes en términos de capitalización de mercado de valor son Apple, que tiene casi 2 trillones de dólares. O sea, después seguido de Microsoft, Amazon, Alphabet y Facebook. Esas empresas, esas 5 empresas, representan una cuarta parte de las 500 empresas más grandes del mundo cotizadas en bolsa. Entonces, esta es una realidad. Ya no es que va a ser, estamos viviendo el futuro. Esto tiene mucha trascendencia en lo que está pasando dentro de la economía. La pandemia, como dijo en la introducción nuestro modelador, ha dejado pues 255 millones de trabajos a tiempo completo. Eso tiene un efecto tremendo. No solamente la pérdida de trabajo implica la pérdida de salarios, pero implica una generación de incertidumbre y un trastoque, sobre todo en la economía, porque eso ataca directamente al corazón de la economía de mercado, que es el consumo. El consumo es la variable más importante dentro de la generación del producto. ¿Quiénes han sido más afectados? Tenemos los que ya conocemos, por ejemplo, los hoteles, la comida, entretenimiento, transporte, etc. Y sin embargo, el sector de comunicaciones, ¿no es cierto?, el primer trimestre y el segundo trimestre
o el segundo y el tercer trimestre del 2020 han tenido un crecimiento positivo en términos de empleo, ¿verdad? Bien, ¿cómo ha afectado eso en términos de capacitación, en términos de calidad de empleo, en términos de conocimiento de empleo? Los más afectados han sido los que tienen baja capacidad de entrenamiento o empleos que están debajo en la pirámide de empleos. O sea, los empleos que requieren menos calificación han sido los que han sufrido más en esta pandemia. Mientras que... Adolfo, ¿puedes ampliar la figura? Porque no se ve reducida. Perdón. Porque sí, puede ser que no se percibe bien, está chica la... Uh-huh. Un poco más. ¿Está bien? Ahora se ve bien, ahora se ve bien. Mil perdones. Bueno, entonces decíamos que también la pandemia ha afectado, y estos son datos de International Labour Organization, la Organización Mundial del Trabajo, ¿no es cierto?, que ha hecho un recuento del estado del empleo a nivel mundial. Muy bien. Esta situación, como decíamos, ha hecho de que el proceso que vivíamos viviendo en términos de tecnologización, en términos de incursión de todas esas nuevas tecnologías, sobre todo en el campo de las comunicaciones, haga de que el mercado más dinámico hoy sea el mercado online. Por ejemplo, tenemos acá información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que nos muestra cómo ha sido la tendencia del comercio en la Internet, las compras a través de la Internet, ¿no es cierto? El 2009, las compras en Internet eran solamente el 5.6% de las compras totales del mercado de consumo en retail, o sea, mercado al por menor. ¿Okay? Esa tendencia se va dando en los años siguientes, va creciendo 6.4, 7.2, 8%, esa es la tendencia. Pero durante la pandemia, ¿no es cierto?, a abril del 2020, en 3 meses, el incremento del comercio a través del Internet ha dado un salto tremendo, que es como si hubiera saltado 10 años. O sea, ese es el efecto tremendo que ha habido respecto al uso de este tipo de tecnologías y la pandemia. Esto se refleja en el valor de las empresas que han ganado. O sea, no todos han perdido en la pandemia, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, acá, en azul, es la utilidad que han tenido estas empresas. Estamos midiendo acá junio del 2020, enero-junio del 2020 versus enero-junio de 1919. En ese periodo, las utilidades, ¿no es cierto?, de esta empresa, las ganancias, en Apple ha incrementado en 52%, mientras que los ingresos el 6%. O sea, todas las empresas han ganado. La que más ha ganado es Amazon, que es la que se dedica al comercio al minorista. Entonces, estas empresas han tenido estas utilidades en ese periodo frente al promedio de las 500 empresas más grandes del mercado bursátil, que solamente han tenido una ganancia de 4.5%. Entonces ya podemos ver que la brecha se empieza a hacer cada vez más grande entre lo que son las empresas tradicionales, oferentes o demandantes de mano de obra, y
este nuevo grupo de empresas de alta tecnología o de tecnología de información, más propiamente dicho, ¿no es cierto?, que también son demandantes de mano de obra. Ya podremos pensar en lo que están trabajando en estas empresas, en vez de disminuir su salario en este proceso, en esta pandemia, han aumentado sus salarios. Bien. Entonces, ¿quiénes son las empresas que más han perdido, ¿no es cierto?, durante este proceso, en términos de valor? Las empresas petroleras, por ejemplo. Acá tenemos, este cuadro nos muestra por rama de actividad económica, por industria. Las empresas de petróleo y gas, la que más ha perdido es British Petroleum, con menos 46% en su valor. Después tenemos las empresas bancarias, la que más ha perdido es Wells Fargo, con menos 44% en términos de su valor. Las empresas de real estate, las que tienen, por ejemplo, edificios para comercio, la que más ha perdido es Simon, que es una empresa que es dueña de los shopping malls, los grandes shopping malls, ¿no? Los shopping malls están vacíos ahora, entonces ha perdido unos 41%. Las aerolíneas, United, 52%. Y las empresas aeroespaciales y defensa, Boeing, 36%. Esas son las empresas que han sufrido durante la pandemia. Pero sin embargo hay otras que han ganado. ¿Cuáles son las que han ganado? Por ejemplo, Shopify. Shopify es una empresa que diseña website para poner tiendas virtuales. Está en esa línea de trabajo. ¿No es cierto? 178%. Ha incrementado el valor de la empresa. Después tenemos en la industria de retail, o sea, ventas por internet de productos a minoristas, productos de consumo, Pinduoduo, que es una empresa china que ha ganado 331%. Metales básicos, Albemarle, 103%, que básicamente hace baterías de litio. Después tenemos en logística, Clearports. Esta es una empresa norteamericana que se dedica a la logística en el campo de la salud. Las vacunas que necesitan, por ejemplo, transporte en refrigeración de bajo nivel de temperatura, bueno, es esta empresa la que está haciendo eso, 165%. Después tenemos semiconductores, es otra rama importante de actividad. NVIDIA, que es una empresa que, bueno, esta es la empresa que creó el GPU, ¿no es cierto? Esta empresa ha ganado 118%. ¿Ok? Entonces, estos son los líderes, ¿no es cierto?, que están diseñando, que están dibujando el nuevo perfil de la economía mundial. Esos cambios que se están dando en el mundo están cambiando la estructura misma de muchas industrias. Por ejemplo, la industria de la publicidad. Decíamos que en la economía de mercado la publicidad es importante porque está ligada al consumo. Entonces, si nosotros no tenemos, si una empresa no tiene una estrategia de marketing y de publicidad adecuada, por más que sea una empresa que tenga un producto excelente, que sea fruto de una investigación extraordinaria, nunca va a ser exitoso en el mercado. Entonces, acá tengo los gastos, según la Asociación de Anunciadores Mundial, gastos mundiales de publicidad, ¿no?, en diferentes medios. Por ejemplo, la televisión, ¿no?, los periódicos, ¿no es cierto?, la internet para hacer research tipo Google, etc. La social media, que son los Facebook, etc. Miren ustedes, en 1980, la televisión y los periódicos eran los mayores anunciadores o los captadores de ingresos por
publicidad. Pero en la medida que va avanzando el proceso tecnológico, ¿no es cierto? Los periódicos llegan a su pico máximo de ingresos en 2007. Y a partir de 2007 los periódicos empiezan a decaer en ingresos por publicidad. Y la televisión llegó a su pico máximo en 2014. Y a partir de 2014 sigue cayendo sus ingresos por publicidad. Y los que van subiendo son las plataformas de investigación y todo lo que son los medios sociales. Entonces, si sumamos estos gastos en publicidad y medios sociales más en estas plataformas, tenemos que superar los ingresos de la televisión. Entonces, por eso tenemos acá, si nosotros vemos acá cómo caen los ingresos desde el 2007, cómo caen los ingresos de los periódicos por concepto de publicidad, vamos a entender mucho, no solamente de la industria de imprenta, sino también de otras industrias y de los procesos que están ligados a ellas. Otro ejemplo es Zoom, esta plataforma que estamos usando. El valor de Zoom en el mercado a febrero del año 2020, ¿no es cierto?, está por debajo inclusive del valor de algunas aerolíneas. Pero vean ustedes, cuando se empieza a cerrar el mercado de los Estados Unidos y cuando se declara, la Organización Mundial de Salud declara que existe pandemia en el mundo, entonces se empieza a disparar el valor de Zoom como empresa. Hasta el punto que hoy, en mayo del 2020, el valor de Zoom, de la empresa que estamos utilizando ahora, es mayor al de 7 empresas aéreas en el mundo. O sea, esa es la fuerza, ese es el terremoto que está ocurriendo hoy y que a veces no nos damos cuenta. Por esos rumbos va el sentido de la economía global. Un componente importante del cambio que está habiendo en la economía global es la energía verde, es la energía renovable. Y en todo proceso importante de decisión, hoy las empresas están tratando de ver cómo hacen que sus gestiones administrativas y sus productos respondan, ¿no es cierto?, al cuidado del medio ambiente. Ninguna empresa seria, ninguna empresa grande no va a tomar en consideración eso. ¿Ok? Esta es una empresa, no sé si la han escuchado, debe ser Tesla, que es una empresa de los Estados Unidos, que se creó en 2000 más o menos. Esta empresa, su valor de mercado es mayor hoy que el de Ford, General Motors, BMW, etc. ¿No? ¿Qué hace esta empresa? ¿Perdón? Doctor, disculpe, le vamos a dar 5 minutos más. Ok, voy a cortar y la parte de Perú la dejo para la discusión, ¿ok? Ya. Entonces, más me voy a centrar acá y después la parte de Perú Entonces, solamente lo que quiero hacer notar acá, que esta empresa que produce carros eléctricos, ¿no es cierto?, ha puesto en jaque a todas estas empresas que usan combustible fósil para movilizarse. Y este es el futuro, ¿no? Esta empresa no solamente hace autos, hace baterías de litio, hace paneles solares para las casas y edificios, y hoy va a entrar al mercado de camiones. Y ya acá en los Estados Unidos, por ejemplo, el servicio postal le ha pedido una flota de camiones para reemplazar sus camiones de reparto de comunicaciones, ¿no? Entonces, esta es una empresa que realmente marca la pauta de lo que va a ser la empresa del futuro, ¿no? Y esto es debido a la prioridad que todo el mundo le está dando al medio ambiente. Por eso, hoy en las inversiones, los fondos de inversiones, por ejemplo, responden a estos criterios. ESG, E significa environment, medio ambiente, S social,
y G de gobernanza, cómo se gobierna la empresa. Entonces, los códigos de conducta que tienen las empresas que se mueven en el mundo, cada vez más están sujetas a la auditoría de la sociedad. Las empresas que contaminan no pueden estar en los países avanzados. Se tendrán que ir a los países que tienen instituciones débiles y que no controlan el medio ambiente. Pero, como el medio ambiente no es un problema local, sino un problema global, entonces el monitoreo a la empresa multinacional en términos de su daño al medio ambiente es permanente y hoy se traduce en criterios que determinan la calidad de la empresa para acceder al mercado de capitales, que es donde se definen las cosas. Muy bien, entonces la parte de Perú la voy a dejar para después que me quisiera expandir más. Lo que quiero dejar entonces como resumen es lo siguiente. Primero, que la pandemia no ha hecho sino mostrarnos que estamos en pleno proceso de reconversión económica internacional que va a cambiar no solamente la forma de producir en los países y la forma de relacionarse internamente en cada país, sino la geopolítica mundial. Dos, que el futuro inmediato de la economía global está definido por la comercialización de las tecnologías que ya están descubiertas, están esperando simplemente entrar al mercado, y por el medio ambiente. Y tres, que el proceso de la pandemia es un proceso que ha sido capaz y va a ser superado gracias al avance tecnológico. La humanidad no ha tenido experiencias anteriores de pandemias y han sido muy duras. Si nosotros comparamos el número de fatalidades que ha habido en esta pandemia comparada con otras pandemias en términos proporcionales, veremos que la humanidad está saliendo bien librada muy rápido. Ha sido posible conseguir una vacuna en menos de un año, gracias al avance tecnológico. De manera que si nosotros queremos mirar lo que está pasando para el futuro, diremos que el futuro es promisorio. Diremos que hay muchas razones para sentirse optimista. En el caso de países como el Perú, tenemos que tener la habilidad de saber cómo subir a esa ola de progreso, cómo nosotros aprovechar este contexto internacional para realmente responder creativamente a la pandemia que ha desnudado con dramatismo en su desarrollo que vivimos. Muy bien, muchas gracias, espero mi oportunidad para... Gracias, doctor, por su primera intervención. Ahora vamos a presentar al doctor Jaime Luyo, graduado con distinción unánime en la Universidad Nacional de Ingeniería, máster en Ciencia e Ingeniería Eléctrica y doctor en Economía. Ha sido expositor y ponente a nivel internacional en el Congreso Mundial de Energía 2015, Corea del Sur, la UNESCO, París, y en diversos países de Europa y América. Ha publicado más de 100 artículos de investigación. Ha sido primer premio del 10º y el 6º Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y ramas afines. Está registrado en ¿Quién es quién? En Ciencias e Ingeniería en Estados Unidos. Es coordinador general y profesor del doctorado en Ciencias Convención en Energía de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Doctor Jaime Luyo, lo dejo con la palabra. Sí, más bien, Adolfo, cierra, o sea, tu pantalla ha quedado todavía en la vista, o sea... ¿Ya? Bueno, yo con el preámbulo, digamos, internacional, que era justamente lo que esperábamos de Adolfo. Bueno, sigo viendo tu pantalla. Ahora sí.
ha dado todo el marco internacional, digamos, a la situación post-pandemia, pre-pandemia, el impacto de la tecnología en diferentes ramas, tanto, digamos, como ha dicho últimamente, digamos, de la manufactura, la producción automovilística, que era el símbolo de la era que ya está superando, que tiene una correlación justamente con la energía no renovable y contaminante, que es petróleo y sus derivados. Ahora entramos a la energía renovable y no contaminante, que es una etapa que se está considerando como de transición energética. Porque muchos entienden que la transición energética simplemente es introducir las energías renovables. No, la transición energética es de que las renovables no contaminantes van reemplazando, están ocupando el lugar de las no renovables contaminantes. O sea, ese es el proceso y eso a nivel, digamos, del petróleo ya empezó, ya empezó ya la transición. El gas se estima que es para 2035, etcétera. Pero yo voy a tomar, digamos, este preámbulo muy interesante que Adolfo ha presentado para centrarme en Latinoamérica y el Perú. Voy a compartir la pantalla, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se ve, ¿no? Sí, doctor. Ok, entonces, bueno, tocaremos rápidamente el impacto del COVID-19 en la salud y el empleo. Esta presentación de este cuadro es bien ilustrativo porque acá presenta el impacto del COVID, obviamente por el número de muertes por 100.000 habitantes a nivel mundial, internacional, con un grupo de países seleccionados en los cuales están de todas las regiones, y el impacto en la economía, en la tasa de crecimiento. Lamentablemente, nosotros aquí sí vamos encabezando. Acá está el Perú. El Perú ha tenido el impacto económico más grande, sobre todo en abril del 2020, y también tiene, digamos, encabeza, encabeza junto con España e Italia la mayor tasa de mortalidad, de número de muertos por 100.000. Entonces, más bien otros países de Latinoamérica, Colombia y Chile han estado mejor, digamos, preparados para este golpe, digamos, de la crisis sanitaria. Esto también, digamos, se puede ver que existe una correlación positiva entre la tasa de muertes y el crecimiento económico. O sea, más muertes, más impacto en la economía, como el caso de España, Perú, Italia. Reino Unido no se queda atrás, pero sin embargo, digamos, su economía es más resiliente, como vamos a ver más a continuación. La pobreza extrema aumentará, digamos, a nivel, digamos, internacional, de 12% a casi 15%. Y la moderada aumentará de 12 a 15 aproximadamente. Es en términos, digamos, internacionales. También a nivel, digamos, en este caso ya a nivel latinoamericano, el impacto en el empleo, la tasa de desocupación da un salto de 2019 a 2020 de 8% a nivel promedio latinoamericano a 12 o 13, que depende de la agencia que han estimado, o sea, 5 puntos prácticamente en promedio, el promedio latinoamericano, digamos, de desocupación, con ese impacto, digamos, que hemos tenido. Ahora, ya aterrizando más a nuestra realidad, siempre, digamos, bueno, las estadísticas son más precisas y más inmediatas
en el, digamos, el caso de Lima Metropolitana, ¿no? El caso de Lima Metropolitana, por ejemplo, tenemos que a mediados de 2020 se produjeron 2 millones aproximadamente de pérdidas de empleo formal y 7 millones a nivel nacional. Pero ya a inicio del 2021, digamos, digamos, en el trimestre móvil de diciembre, enero y febrero, la pérdida se ha reducido a 800.000, digamos, en Lima, solamente en Lima, y se proyecta, estimado yo, que es 2,5 o 2 millones, punto 6 a nivel nacional, que sigue siendo bastante, ¿no? Y en el empleo informal también se estima que adicionalmente, porque estamos hablando del formal, ¿no? 2 millones, digamos, en Lima Metropolitana, que son justamente generalmente los más pobres, los ambulantes y otros, digamos, trabajadores con kioscos en las calles. Bueno, también podemos resaltar el impacto digamos, del COVID en la población de Lima Metropolitana, ¿no? Lo que más ha perdido, digamos, el empleo en el segundo trimestre del 2020, que fue, digamos, casi 50%, sí, el 50%, lo que tenían menor nivel educativo, o sea, lo que tenían primaria. Pero ahora, digamos, allá a inicio del 2021, de todas maneras siguen, digamos, siendo los que más han perdido, a pesar de que se ha recuperado un porcentaje, y han perdido, digamos, trabajo el 21%. Y lo interesante es de que los que más rápido se han recuperado y han perdido menos, por lo tanto, digamos, puestos de trabajo, son los de educación superior no universitaria. Eso es lo que yo muchas veces he incidido, de que lo que en el Perú la formación, digamos, de la capacitación del capital humano es una pirámide. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay, digamos, nosotros necesitamos una base muy amplia de técnicos de diferentes, digamos, especialidades, y una intermedia de tecnólogos, o sea, mandos medios, y más arriba necesitamos ingenieros y científicos, ¿sí? O sea, pero sin embargo la corriente, digamos, yo diría, pues la misma corriente económica vigente de liberalismo tiende a estimular a los jóvenes a las escuelas de negocios. O sea, muchas veces, digamos, hemos comprobado de que inclusive al nivel de posgrado, hemos comprobado que hemos perdido excelentes ingenieros y hemos ganado mediocres gerentes. O sea, ese producto puede ir al ambiente, digamos, de incentivo de los medios hacia los negocios. Lo que en el colegio ingeniero mismo también he resaltado esta inquietud. Le preguntaba, si todos son gerentes, ¿quién va a trabajar? Ese es el problema, ¿no? Entonces, está vinculado, ahora, digamos, la tasa de desempleo en el último año, digamos, acá se ha duplicado. En Lima, estamos hablando, todavía quedan más de 700.000 que buscan empleo en Lima Metropolitano, que en el 2020, antes de la pandemia, estaban trabajando. Ahora, digamos, problemática, porque tiene varias, digamos, aristas de este problema, la informalidad laboral en el Perú. Hasta ahora hay décadas que se están, digamos, haciendo diferentes ensayos y no se puede superar esta, digamos, problemática, que no es exclusiva del Perú, sino de Latinoamérica. La única diferencia es que en el Perú es más acentuada. La informalidad en el Perú, como vamos a ver, es del 70%. Ándale link al doctor. ¿Cómo? Bueno, en Latinoamérica el promedio es 51% de informalidad pre-COVID. Estamos hablando acá pre-COVID. Todas estas vistas van a ser
En el Perú lo en 70 como tal. O sea, nosotros en ese aspecto tenemos un problema mayor. Bueno, esto también acá, este gráfico resalta lo mismo. El Perú también a nivel internacional, digamos, estamos ya comparando con el África y los países del Asia que son menos desarrollados, también nosotros estamos por eso, porque también ahí hay bastante informalidad. Digamos, en Latinoamérica, Chile que tiene menos, digamos, porcentaje de informalidad por, digamos, otra política económica que han tenido respecto al desarrollo del capital humano. Bueno, entonces, a nivel, digamos, nacional, la informalidad es 72% ya con cifras, con la encuesta de hogares dada por el INIE, ¿no? Y los formales, digamos, son 26.7%. Ahora, muchos dicen de que con las dos últimas décadas, o las tres últimas décadas, ha sido una la tasa de crecimiento mayor, recuperación de acuerdo al modelo económico, que ha habido un éxito, pero sin embargo, que ha, digamos, bajado la informalidad, pero el mismo, digamos, ente oficial desmiente eso. ¿Por qué? La tasa de crecimiento promedio anual digamos, de la informalidad ha crecido 0.6%. O sea que no es en este periodo, en 10 años, los últimos 10 años. Entonces hay, digamos, diferentes mitos que hay que, digamos, aclarar para los desinformados. En el 2018, por ejemplo, el empleo informal empleaba a 12.150.000 personas, que representa el 72.4 que estamos mencionando acá. Y la diferencia es digamos, el empleo formal, ¿no? Ahora, hay otros detalles que también, porque es una problemática, como le menciono, de diferentes, digamos, aristas o dimensiones. Por ejemplo, el empleo informal es muy alto, sobre todo en el sector rural. El sector rural que es tan descuidado, acá se demuestra que, digamos, y, digamos, esto está distribuido entre la sierra y la selva principalmente. En la zona urbana, digamos, que tiene predominancia en la costa, el sector, digamos, informal, el empleo informal, es parecido. Ahora, los departamentos que tienen más problemas de informalidad son más, digamos, pobres, ¿no? Cajamarca, como Huancavelica, que hay una correlación directa entre la informalidad y la pobreza. Además, el empleo, digamos, ahora algo interesante, mire que acá el doctor Montoya, que es bien estudioso en estos temas, mire, el empleo informal por niveles de educación. El nivel, digamos, de educación superior universitaria, hay casi el 40% es informal. Y a nivel, digamos, primaria ya el 92.7% digamos, de informales. O sea que, ¿para qué se promueve tanto, digamos, a la juventud llegar a la universidad? Si acá las cifras oficiales de los entes oficiales están demostrando que la política, digamos, de empleo, digamos, está completamente errada. Es que el libre mercado, que ahora la han adoptado las universidades empresas, que son negocios, no les interesa, digamos, realmente capacitar, inclusive en las áreas que necesita el sector productivo. Simplemente son ganancias, más alumnos, más clientela. Por lo tanto, hay un problema también de ética académica, porque entran 100 y salen 101 en la promoción. O sea, nadie se aprueba. Bueno, el nivel educativo de primaria tiene más alto porcentaje de ocupación informal, se confirma que hay una correlación directa. Ahora, el empleo informal está concentrado en la agricultura, la pesca y la minería. Fíjate.
Y también, digamos, en segundo lugar, digamos, está en el transporte y comunicaciones. El trabajador familiar no remunerado, o sea, prácticamente, digamos, acá tenemos 100% de los que están ahí en su hogar. La trabajadora del hogar, el 91.7 son informales, o sea, en otras palabras, no tienen los derechos, digamos, y protección social. La informalidad está fuertemente vinculada a la pobreza. O sea, en otras palabras, puede ser que el colega, bueno, no sé si colega, Herando de Soto, eh, plantea pues que presentó el problema de la informalidad y cambiando algunas leyes y que les permiten, digamos, endeudarse, los informales se convierten en empresarios y salen de la pobreza. Eso, digamos, es una utopía. Y eso lo he demostrado en un paper que he escrito. Además, trata, digamos, de presentar al informal como digamos, un emprendedor. Cuando es emprendedor y empresario unipersonal que transita con su kiosco en las esquinas, no es pobre. Realmente la informalidad está fuertemente vinculada a la pobreza. En otras palabras, la informalidad es sinónimo de pobreza. Eso es lo que no se ha, digamos, aclarado y creo que es la oportunidad. El trabajo después del COVID, bueno, acá, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, después del COVID, ¿cuál es el impacto en la economía, inclusive, digamos, ya desarrollada, que están en la OECD? O sea, todos estos países están en los llamados países desarrollados, y donde está Chile, está Colombia, México. Mire, los que tienen mayor impacto, digamos, y por la baja resiliencia social, o sea, no tienen cobertura suficiente para superar el impacto del COVID, es México y Corea. Mire, Corea. Y ahí, digamos, pero sin embargo tienen, digamos, su economía va a tener menos, digamos, caída, o sea, menos, digamos, va a haber menos desempleo, paradójicamente. O sea, se compensan en otra forma. Pero sin embargo, Colombia es el país que va a tener mayor impacto a nivel internacional, ¿eh? O sea, su economía o sea, va a caer de modo tal que va a haber un gran desempleo y además no va a tener cobertura, no va a tener resiliencia social, o sea, cobertura ni protección al desempleo. Y Estados Unidos no se queda muy atrás, ¿eh? O sea que lo que ocurre es que lo que vemos en la noticia es, bueno, justamente la buena noticia, pero la buena imagen, pero esto es publicado por la misma OECD, ¿eh? O sea que también está con problemas similares. En otras palabras, un amigo norteamericano un día, hace una década ya, me dijo, ya no estamos pareciendo a Latinoamérica. Me dijo, ¿por qué? Por esto, pues. O sea que no dejaba de tener razón. Y además era un académico, no era un opinólogo que abundan en nuestro medio. Bueno, entonces, bueno, el mayor impacto a nivel mundial va a ser, digamos, ha sido en las microempresas a nivel mundial, digamos, 64% ha afectado, digamos, a las empresas a nivel mundial. Muchos creen que microempresas, el mayor porcentaje y tan grande, del orden del 90%, solamente del Perú, es falso. A nivel mundial, en promedio, el nivel, digamos, de microempresas es casi el 90% de todo. Entonces, digamos, el mayor impacto a la aparición de las microempresas digamos, y también en qué actividad, como mencionó el doctor Chiri, ¿no? Alojamiento y también venta de comida. Eso a nivel mundial. Y eso también se correlaciona con nuestra realidad, igualito estamos viendo acá.
Eh, Mire, acá estoy resaltando, las pymes representan el 90% de empresas a nivel mundial y generan de entre el 60 y 70% del empleo y el 50% del PIB mundial. En el Perú, la microempresa es el 98%, está en ese orden. Ahí punteamos nosotros, ¿no? Y también generan el 76% del empleo y el 47% del PBI. Eso no se reconoce ni y los políticos o los hacedores de políticas no toman en cuenta esta realidad que está, esto está en las estadísticas, o sea, yo no lo estoy inventando. O sea, solamente que depende cómo lo presentan, ¿no? Está, o sea, hay una correlación de los porcentajes, digamos, que hemos mencionado a nivel mundial y también los nuestros. O sea, las microempresas a nivel mundial son importantes, las pymes. Bueno, entonces yendo un poco a las pérdidas, digamos, a los cambios, digamos, las transformaciones, digamos, de las actividades. Bueno, esto, como dijo el doctor Chiri, digamos, se va a intensificar la automatización de los trabajos con proximidad física, ¿no? Y reduciendo la demanda de aquellos que, digamos, atienden, digamos, en las cajas, los bancos, los vendedores minoristas, las agencias de viaje, mantenimiento, los operadores de metro y tranvía, todo se va a ir automatizando. Entonces, ahí donde va a haber digamos, una reducción de la demanda, por lo tanto, un desplazamiento digamos, del empleo. Pero, sin embargo, se espera que aumente la demanda en los servicios de cuidado personal, ¿no? Acá, personal, entrenadores físicos y cuidado de ancianos, eso sí va a haber mayor demanda. También doctor Jaime, 5 minutos más y ya para que acabe la primera parte de su exposición. Muy bien, entonces, el cuidado médico, además, esto va a tener mayor cambio, o sea, va a ser más automatizado, o sea, vía, digamos, internet, digamos, diagnósticos ya no personales, inclusive operaciones, como ya se han estado haciendo, pero esto se va a intensificar. Y también los trabajos de oficina con computadora para los contables, los asistentes administrativos, también van a ser reemplazados con la automatización de procesos robóticos y la inteligencia artificial. Entonces, los que van acá a tener más demanda, digamos, es los trabajos profesionales de los ingenieros, ¿no? Y los STEM, que mucho lo promociona el doctor Montoya, ¿no? Science and Technology, Engineering, Mathematics, ¿no? Todo lo que están imbuidos de ciencia y tecnología van a tener, digamos, mayor demanda y es digamos, una compensación, digamos, pero también hay que capacitar, digamos, todos los jóvenes. El trabajo en el ámbito de transporte también crecerá. ¿Por qué? Porque por el comercio electrónico. ¿Quién reparte, quién distribuye, digamos, los bienes que se adquieren vía Internet? O sea, hay sectores a nivel micro que van a aumentar, digamos, su actividad y demanda. Bueno, acá hay una encuesta latinoamericana de un instituto de investigación sobre el principal problema en relación al empleo en el Perú. Bueno, acá los que opinan, vean la encuesta, digamos, de Centro Internacional, dicen, vean, 32.8% opinan que no hay trabajo estable y fijo. Estamos hablando del Perú, ¿eh? Y que 26.2 opinan que trabajo mucho, gano poco. O sea, esto corrobora nuestras preocupaciones y comentarios también a nivel de los académicos. Los inmigrantes que quitan el trabajo de los peruanos también hay los políticos se están preocupando de esto nomás. Y esto de acá, no.
algún político, ojalá que esté escuchando. Si quiere que lo, digamos, le demos más datos, una, digamos, mayor, digamos, sustentación, en buena hora. El temor al despido también hay otro problema. Y no hay en qué trabajar, también hay otro porcentaje. Entonces, esa es un poco la realidad. Ahora, para terminar, estaba haciendo una reflexión, digamos, en base de algunas, digamos, publicaciones. Por ejemplo, acá, rápidamente, ¿no? Nuestras economías son muy, la de Latinoamérica, digamos, son muy, digamos, vulnerables, son muy, digamos, poco resilientes a los choques externos. ¿Los choques externos de qué? De los precios de los commodities. O sea, hay fiesta y bonanza cuando el precio del cobre y digamos, otros productos, materias primas, de exportación suben a nivel internacional. Pero también hay tristeza cuando se eleva la tasa de interés a nivel internacional, como sucedió con el problema de la deuda externa en la década de 1980, que nadie lo menciona, no se acuerda. Mire, ahora más bien yendo a lo concreto en el Perú. Una caída del crecimiento de China, o sea, 1%, produce prácticamente una caída de 0,4%, digamos, en el Perú. Una caída del 1% en Estados Unidos es menor, o sea, la mitad prácticamente. En otras palabras, no es, esta es un poco la, la explicación, el por qué, las ventajas y desventajas digamos, de la apertura del mercado y los convenios, digamos, de los tratados de libre comercio y la gran, digamos, argumentación frente, digamos, a las exportaciones, es una política hacia la exportación. Entonces, ahora, la pandemia ha causado la caída más grande de la actividad económica en la última centuria en el Perú. Según el INE, en el 2020 ha sido de 11% la caída, que es la, digamos, récord mundial, impactando en la... ¿Y esto qué? ¿Por qué lo menciono? Porque ha impactado notablemente en la pérdida de empleo a estas alturas, en inicio del 2021, son 2,6 millones de pérdida de empleo. Acá, bueno, acá hay unas declaraciones del presidente de la OIT para los países andinos, en la cual reclama pues, que realmente no hay una política para cambiar la estructura económica del Perú. Y bueno, no sé si esto, quizá pongo esto, algunas reflexiones. Para largo plazo, lo que debe haber, digamos, una política de reducir la dependencia del precio internacional de los commodities, la tasa de interés internacional. Eso da una mayor sostenibilidad a la solución permanente de la informalidad, de la desigualdad de ingresos y la pobreza. Y en todas medidas se deben tomar, definir una política industrial explícita de diversificación productiva, introducir una política hacia el mercado interno y estimula la demanda de la producción nacional que posibilite reducir la importación de productos básicos para la alimentación popular. Por ahí me han comentado unos especialistas que inclusive está importando hasta la papa. Eso es producto de una política justamente orientada a un solo lado, a la exportación. Y cuidado, nadie discute de que cuando se exporta, fue por la uva, a mí me gusta mucho la uva. Y resulta de que cuando ha empezado, digamos ya hace unos años atrás, digamos, el auge de la exportación de la uva, resulta que la uva acá en el país ha subido de precio y la calidad también ha bajado. Y si uno quiere comprar la calidad, digamos, de uva que había antes de la exportación, la encuentra en ciertos, digamos, supermercados de clase alta y tiene que pagar precio de exportación. Entonces, la exportación por exportación
tampoco no es la panacea, porque quien afecta más es digamos, al consumidor nacional. Debe haber una política al cambio de estructura productiva nacional con más componentes tecnológicos y sofisticación, y sobre todo, eso lo he puesto al final, aunque para mí lo principal, la política de inversión, investigación y desarrollo y de formación en ciencia y tecnología del capital humano nacional. Esa es la clave, o sea, formar el capital humano y no depender tanto del capital natural, de la soya, del cobre, etc. Ese en resumen un poco el mensaje. Gracias por haberme soportado. Voy a cerrar esto. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, gracias, doctor Jaime Luyo. Siguiendo con nuestro último panelista, presentamos al doctor Modesto Montoya, doctor de Estado en Ciencias Físicas de la Universidad de París, magíster en Física y licenciado en Física en la UNI. Es presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear y de la Sociedad Peruana de Física, único profesional con el mayor nivel profesional P12 del IPEN, doctor honoris causa de varias universidades peruanas. Ha sido investigador invitado en universidades del Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania. También es fundador y coordinador del Encuentro Científico Internacional y del Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, el CEPRESIT, un centenar de trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales e informes de instituciones científicas nacionales y extranjeras. Actualmente es profesor principal de la Facultad de Ciencias de la UNI. Quiero un poquito centrar la cuestión del tiempo, que se está yendo bastante. Doctor Modesto Montoya, por favor, 20 minutos y trate de centrarse en esos 20 minutos. Buenas noches. Encantado, muchas gracias por esta oportunidad. Déjame ver un poco para medir el tiempo. Es 23. Me avisas cuando faltan 5 minutos, ¿sí? Bueno, como sabía que mis amigos iban a presentar una serie de gráficos y tablas, yo más bien he preparado fotos. Como dijo Napoleón, una figura pues habla más que 1000 palabras, ¿no? Y de lo que se trata es la transformación del siglo XX al siglo XXI. ¿Cuáles son las imágenes en el Perú? Bueno, después de haber hecho los estudios en el extranjero que mencionó nuestro gran amigo Salvador Arévalo, pues regresé al país con el sueño de hacer investigación, ¿no? Pero resulta que en ese momento la palabra ciencia e investigación era una mala palabra en el Perú. Así que nos levantamos en el IPEN y fuimos despedidos. O sea, se nombró una comisión de alto nivel para analizar el problema, pero igual, como dijo también Napoleón, si no quiere resolver un problema, nombra una comisión. De modo que en esta lucha estamos desde el año 1984 luchando por la ciencia en el país. Bueno, como el Estado no ha hecho mucho caso, decidimos entrar por las actividades privadas sin fines de lucro. Esta foto que ustedes ven es la foto de mi niñez, cuando yo tenía 8 años, en Chimbote. Era un paraíso, ahí tiene un hotel de turistas, que lo que ahora sería pues Punta Sal o de repente las costas del norte. En estas arenas blancas y estos pequeños embarcaciones de placer, era una maravilla. Entonces yo vivía muy bien acá. La pesca artesanal nos brindaba pescado, cangrejos, hacíamos chilcanos, con que ahora pues cuesta una fortuna en los restaurantes. 1960. Bueno, este es el año pasado. Es exactamente el mismo lugar, ¿eh?
no es otro. O sea que en lugar de ese gran paraíso, ahora tenemos esto. No estoy bromeando, es exactamente en el mismo lugar. El hotel de turistas está a unos 50 metros a la izquierda, pero bueno, ¿qué ha pasado? Se dedicó el Perú a la explotación de la materia prima, en ese caso el pescado. El pescado se convirtió en harina y se exportó al extranjero. Y bueno, y cuando se malograron la playa, el mar, todo se volvió una porquería, no se puede entrar allí, ya no hay obviamente pesca artesanal, está la playa, el mar está envenenado. Ese es el producto de una política sin ciencia y tecnología, una política estatal que prioriza la materia prima, la explotación de nuestra naturaleza. En la selva y en la sierra es lo mismo. Nosotros tengo la afición de ser periodista científico. O sea, voy al lugar y son mis propias fotos. Aquí tenemos a un campesino que está con la famosa técnica de lixiviación, echando ácidos, tratando de sacar algunos gramitos de oro de un montón de tierra. Su chacra lo ha convertido en una poza de lixiviación. Esa es la realidad de muchos lugares de la sierra, como dijo nuestro amigo Jaime, muchos informales. Esta es la minería informal, algunos le llaman minería ilegal, pero es la única forma que tienen estos señores, esta gente, porque no tienen un grado de educación suficiente como para hacer otra cosa. De modo que la realidad es esa. Y la gente ya mayor, en ese mismo lugar, como el que están viendo, se dedica a una agricultura del siglo XVI, con las herramientas del siglo XVI, que les alcanza apenas para comer todos los días pan con trigo, grosso modo. En la mañana toman desayuno de sopa de papa seca, que es una especie de, como le llaman allá, sí, papa seca, y a mediodía sopa de papa con trigo y en la noche trigo con papa. Entonces llegan a una estatura de 1,50 m, más o menos. Pero sobreviven. La mitad de los niños mueren por falta de medicamento. Bueno, y la gente pues vive igual como en el siglo XVI, con técnicas del siglo XVI. Bueno, esa es la realidad actual de nuestro país. Entonces, como decía, como el Estado no nos daba las posibilidades de desarrollar una nueva educación en las aulas estatales, nosotros creamos el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, en la que nos decidimos a formar niños para el siglo XXI. Acá tenemos a uno de ellos, estamos hablando acá ya 1990 y tantos. Este niño, la anécdota es muy interesante, entró a un submarino peruano y vio varias laptops, él se puso a trabajar en una de ellas y un oficial de la Marina se acercó y dijo, pero ¿cómo has hecho? Van a venir a entrenarnos por un mes para manejar estas cosas. Y él ya lo manejaba, porque son los niños preparados por el CEPRESIT, el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología. Y seguimos en esa tarea, preparando a los niños para la transformación digital, yéndonos pues hacia la inteligencia artificial y tantas otras cosas que ya ustedes han mencionado. Y este centro es accesible a todas las clases sociales. Bueno, este niño que ustedes ven acá, chiquitín, en el año 1995 tal vez, es el mismo que lo ven acá, un empresario de inteligencia artificial. O sea que un niño inquieto por las nuevas tecnologías, ahora es un empresario exitoso que está trabajando. Desafortunadamente, no en el Perú, sino está en el extranjero. Bueno, no le voy a mostrar todas las fotos de sus instalaciones, pero ya ustedes imaginan, inteligencia artificial para las empresas, para todo tipo de actividades, y con empleados internacionales, por supuesto, hay chinos, árabes, etc. Bueno, y nosotros por otro lado, además de preparar a niños científicos, también en los años 1995 nos dimos cuenta
que todos los campos iban a revolucionarse, todos los campos con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y especialmente en la medicina. Cuando regresamos de nuestros estudios en el extranjero, vimos que el cáncer se trabajaba con las bombas de cobalto, una fuente radioactiva, y se hacían cálculos a la mano con papel milimetrado. Era realmente la prehistoria increíble. Ahí cuando iba uno enfermo de cáncer, se trataba y la realidad, tal vez exagerando, en realidad aceleraban el proceso del cáncer y el paciente moría antes que hubiera muerto antes sin tratamiento. Nosotros dijimos, vamos a crear una maestría en física médica para tratar el cáncer con nuevas tecnologías, con computadoras, aceleradores. Y estos jóvenes que están acá son mis alumnos. Fue la creación que tuve en 1995 y es tal vez de lo que más me siento orgulloso, aparte de los empresarios tecnológicos que están por todo el mundo, que salen de nuestras aulas. Solamente les estoy mostrando algunas fotos significativas. Todos ellos trabajan en clínicas privadas y también en hospitales del Estado con altas tecnologías, con aceleradores que cuestan millones de dólares. La gente que estudió física en la uni, se les decía que eran gente que no iba a tener empleo y que lo máximo que podían aspirar eran para ser profesores de física. Nosotros nos dimos cuenta que no era eso, que teníamos que solamente enseñarles las tecnologías para resolver problemas. Y así seguimos hasta ahora. También tenemos una maestría de energía nuclear. Esto es, pues, creo yo, mirar lo que se viene y formar a los niños y a los jóvenes, en este caso, para esos nuevos empleos y que ganan muy bien. Estos muchachos a veces llegan a mi casa a visitarme y me dicen, profesor, ¿este es su automóvil? Uy, uy, uy. Los automóviles que tienen ya son incomparablemente mejor. Claro, yo sigo en la uni porque mi pasión es la investigación. Mi pasión es la investigación básica, de esos que no necesariamente resuelven problemas, pero que dan mucho placer. Sin embargo, para los jóvenes les doy todas las oportunidades para que se formen y vivan mejor. Ok, ahora bien, esta foto es una cosa increíble, una foto en 360 grados. Ven ustedes aquí, parece el espacio, hay torres de todo tipo, hay varias torres, parecen robots, y está en un lugar, mira, acá hay como varias torres, ¿no? Está en un lugar de mi pueblo, donde yo aprendí la ciencia por parte de mi abuelo. Era un lugar el más alto de la región, donde el abuelo sembraba, conmigo, sembrábamos papas en este lugar y pues los productos de las papas nos daría como ganancia tal vez, qué sé yo, unos 200 soles al año o 300 máximos. Era una de las chacritas que tenía el abuelo. Ahora, los que heredaron esto, que no soy yo, sino unos primos, hermanos, pues han permitido que las empresas de telecomunicaciones se instalen y obviamente alquilan pues esto a precio de oro. Ahora están viviendo como reyes, ¿no? Mucho mejor que yo. En ese caso, obviamente, uno podría imaginar que en 1960 iba a ocurrir esta nueva revolución, esta revolución increíble. Una chacra de papas pobre iba a convertirse en un generador de riqueza gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, esta foto es justamente la demostración de que ha cambiado el mundo totalmente. Bueno, esto nos lleva a otro aspecto que también estamos realizando. Convencido que el conocimiento es lo que nos va a dar riqueza, y estamos organizando, hace mucho tiempo, el Encuentro Científico Internacional, que congrega a los científicos que están en el extranjero para que nos cuenten sus experiencias acá en el Perú cada vez que puedan venir. Nosotros pensamos que hay grandes posibilidades para el Perú si es que apostamos a la educación en ciencia y tecnología, siempre mirando
lo que se viene. Sin embargo, los gobiernos, como ustedes ya pueden imaginar, están en otras. Lo que hablan en la televisión, en la radio, sobre las elecciones, realmente dan pena, vergüenza, y en lugar de llorar, tenemos que reírnos, ¿no? Están en otras hablando, las minas, son adictos a las minas, hay que insistir con las minas, es lo que nos va a acercar de la pobreza, ¿no? Y nosotros pensamos que la riqueza está en el conocimiento, y nosotros no podemos hacer una educación como la que ofrecemos en el CEPRESID a todo el Perú. El Estado sí lo puede hacer, pero el Estado peruano ha abandonado la educación estatal. El número de personas de población se ha triplicado desde que ingresé a la UNI, se ha triplicado la población, pero el número de profesores prácticamente se ha mantenido el mismo, igual que el número de alumnos. Es decir, que la universidad estatal abandonada, los colegios estatales abandonados para cubrir algo de lo que falta. Se ha creado empresas de todo tipo, empresas universitarias que dan educación en muchas cosas, menos en lo que importa, ¿no? Eso nos lleva básicamente a carreras que no gastan mucho en laboratorios, y como consecuencia de ellos, ustedes podrán hemos hecho una ligera estadística, en prácticamente de todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, hay más o menos, unos 30% de abogados. Eso es lo que generan, y ellos son los que van a gobernar el Perú. Nuestra visión para el futuro, como ya lo han señalado los anteriores excelentes expositores, es bastante dramático para el Perú. Realmente estoy muy preocupado porque se está viviendo una historia que yo ya he vivido. O sea, estoy viendo lo que he vivido hace 40 años en Chimbote. ¿Qué es lo que sucedió? Pues lo que sucedió es que, dado que hubo esta pesca depredadora, llegó mucha gente a trabajar allí. Y como ganaban bien depredando el mar, pues venían más y más gente, hasta que se copó las posibilidades de empleo, el número de plazas, pero seguía llegando gente. La mitad de la gente entonces trabajaba y la otra no tenía empleo. ¿Qué ocurrió? Comenzó la gente que no tenía empleo, asaltaba a la gente que tenía algún empleito, o sea, los sin empleo asaltaban a los pobres que tenían empleo y los mataban, y los mataban. Y cuando la gente comenzó a trincherarse en sus casas sin salir de sus casas, pues simplemente los asaltantes entraban en la madrugada a las casas y los asaltaban en sus casas mismos, y salían pues corriendo, y los sobrevivientes salían gritando ladrón, ladrón. Eso ya lo he vivido en los años 60 y lo estoy nuevamente viviendo y con todos ustedes en Lima, y lo que se proyecta es peor, porque en este momento la gente sale, le quitan su celular, pero cuando ya se comiencen a cuidar y no salgan, van a entrar a sus casas, porque la gente que no tiene empleo y tiene que llevar comida a su casa, tiene pues obviamente esta urgencia. No importa si hay policías, que no hay suficientes, no podemos poner un policía en cada calle, de modo que esto es terrible. La solución tendría que ser lo que hemos propuesto hace ya 30 años, educación tecnológica para las nuevas tecnologías, para que puedan entrar en el mercado que han mencionado los anteriores expositores. En este momento, en la India, todo el mundo lo sabe, hay jóvenes que ofrecen servicios a través de la internet a los Estados Unidos y a Europa, con cosas muy sencillas, manejo de bases de datos, páginas web, etcétera, etcétera. Cosa que no se hace en el Perú porque no hay número suficiente de gente entrenada, porque el Estado no ha hecho su trabajo. Con abogados, etcétera, no vamos a salir lejos. Y cuando quieren resolver el problema de la violencia, de la delincuencia, a lo único que se les ocurre es decir más policías. Los policías no van a frenar esto. Lo que va a frenar es una nueva educación, y es lo que nosotros en este momento no estamos viendo
con posibilidad. La pandemia ha mostrado con toda crudeza esta realidad. Los gente informal que ya se mencionó tiene que salir. A pesar de ello, a pesar de que hay amenaza de muerte, el virus puede matarlos, igual salen. Esto obviamente requiere un cambio de política, dando una prioridad a la educación, que no es el caso, porque en el Estado los que se dedican a la educación son los que menos ganan, los que menos recursos tienen y la peor infraestructura disponen para hacer su trabajo. De modo que esa es mi visión, que es bastante pesimista, contrario a lo que dijo nuestro amigo Adolfo, que dice que las cosas se presentan buenas para los países que están aprovechando para enseñar, para formar generaciones que tengan conocimiento. La riqueza es conocimiento. Nuestros políticos dicen que la riqueza está bajo el suelo, o sea, están pensando en los minerales. Uno de los grandes empresarios que conocemos ha dicho recientemente que por qué se preocupan de la minería. Finlandia dice que es un país minero. Finlandia es un país minero. Bueno, él tiene razón, pero hay una cosa. La industria de minería también utiliza la inteligencia artificial. La industria de minería es aquella que tiene la tecnología en computadoras, en robots, etcétera, para explotar, para extraer la materia prima. De modo que esa tecnología efectivamente es de Suecia, de Australia, de Finlandia, de Canadá. Esa tecnología efectivamente los califica como países mineros. El Perú, contrario a lo que dicen los políticos, yo afirmo que el Perú no es un país minero, es un país con minerales, que es completamente diferente. Como también es un país con árboles, pero no es un país transformador de árboles. Eso es lo que nosotros estamos viviendo, por eso que no soy optimista, y nos hemos atrevido, entonces, en la desesperación, fundar un partido que se llama Partido de la Ciencia .p. Están ustedes invitados a participar para que hagamos la batalla por un país que vea la modernidad, la transformación tecnológica, la transformación digital, la transformación hacia la sociedad del conocimiento. El éxito que hemos tenido es muy limitado, muy parcial, se limita a los jóvenes que hemos formado, pero la cantidad de personas que tienen que ser formadas requiere un esfuerzo muy grande del Estado peruano. Muchas gracias, he tratado de ser breve, para decirles además que a las 8 de la noche tengo mis cursos de física médica precisamente, de modo que si tendría que hacer una segunda ronda, les agradecería que pueda participar antes de las 8 de la noche. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor Modesto Montoya. Paradójicamente usted ha sido muy puntual. Exactamente han sido los 20 minutos. Pero profesor, acuérdese que yo soy físico atómico, mi hora es atómica. Doctor, doctor Adolfo Chiri, le vamos a dar exactamente 10 minutos para que termine la parte que correspondía al Perú, ¿no? Tiene la palabra, doctor Adolfo Chiri. Bueno, 10 minutos creo que es mucho, porque quiero escuchar al doctor Montoya, que realmente ha hecho cosas muy interesantes, así como a doctor Rubio. De manera que voy a tratar de ser bastante conciso. Vean, el problema, bueno, empecemos por lo último, ¿no? Yo soy optimista, a diferencia del doctor Montoya. ¿Por qué soy optimista? Porque la nueva tecnología nos da una serie de posibilidades de superar tremendas barreras que tenemos para, por ejemplo, hacer educación. Por ejemplo, para mejorar el nivel de salud. Por ejemplo, para llevar energía a los lugares más recónditos del país. Por ejemplo, para llevar la Internet a los lugares inaccesibles que hay en nuestro país. O sea, hay la tecnología, hay las posibilidades. Lo que pasa es que nosotros no estamos pensando fuera de la caja negra, no estamos pensando fuera de los parámetros que nos ha dado el status quo del siglo XX.
no estamos pensando con mentalidad del siglo XXI. Entonces, yo creo que cuando escuchamos a los políticos, por ejemplo, hacer sus propuestas de la creación de trabajo, están pensando solamente en un calendario político de corto plazo. ¿Por qué en el Perú no se piensa en ciencia? Porque la ciencia es de largo plazo. Entonces, todo el mundo quiere resultados inmediatos, ¿no es cierto? En los Estados Unidos, en vez de tener en las embajadas agregados policiales o agregados civiles como tenemos nosotros, hay agregados científicos que van por el mundo a captar tecnología, a captar conocimiento y para llevarlo al país. De manera que nosotros tenemos que entrar a un proceso de replantear elementos fundamentales. La educación es importante, la salud es importante, etcétera, y el empleo es importante. Pero eso no va a salir y eso no va a ser posible si mantenemos la misma estructura de economía que tenemos hoy. El mercado de trabajo es un correlato, es una respuesta a la estructura económica que existe en el país. ¿Por qué, por ejemplo, la gente... Y yo acá, fuera del país, conozco a mucho peruano inteligente, con un amor tremendo por el país, y que está teniendo éxito en otros lugares del mundo, y que quiere regresar al país. ¿Por qué no lo hace? Porque el mercado de trabajo es pequeño. Nadie lo puede emplear. No hay demanda de trabajo. Y la demanda de trabajo está relacionada a los salarios. De manera que si nosotros no cambiamos esta estructura, vamos a tener no solamente problemas ahora, sino para los próximos 10, 20, 30 años. No pasaremos al primer mundo, sino al cuarto mundo. Entonces, nosotros resulta que tenemos mucha gente, tenemos 30 millones de peruanos, y si me permite solamente les voy a mostrar un cuadro que me parece que es revelador. Yo lo vi esta mañana cuando estaba tratando de preparar la presentación. Y bueno, es dramático. Vamos a ver, si me permiten, voy a ponerles esto en pantalla. Javier, ¿me permites entrar a la pantalla? Tiene acceso. Ok. Miren ustedes, la población de edad de trabajar en el Perú, ¿no? Son 24 millones, de los 30 millones. ¿Ok? El PEA son 11 millones y el no PEA son 13 millones. O sea, gente, porque ¿cómo se calcula el PEA? Es la gente que está trabajando y la que está buscando activamente trabajo, ¿no es cierto? El no PEA es la gente que o ya no busca trabajo porque se cansó y no trabaja, y son estudiantes, son gente que trabaja en la casa, etcétera, ¿no? Militares, religiosos, etcétera. Gente productiva, pero que no está en el mercado de trabajo. Entonces, de ese PEA, nosotros contamos los ocupados y los desocupados. Los desocupados son gente que quiere trabajar, pero no encuentra trabajo, ¿no? Entonces, han dividido entre cesante y aspirante. Son los aspirantes los que van a entrar por primera vez al mercado de trabajo, ¿no es cierto? Y cesantes son los que trabajaron alguna vez, pero no encuentran trabajo, ¿sí? Y después tenemos los ocupados. Tenemos adecuadamente empleados y los subempleados, que los llaman informales, etc. O sea, gente que no trabaja la jornada completa o que su ingreso no alcanza al ingreso mínimo. Entonces, si ustedes restan de esta población de empleados adecuados, ¿ok?, de la población que está en edad de trabajar, 24 más, menos 1.800, tienen más o menos 22.900.000 personas que no están contribuyendo al proceso productivo del país como deberían estar adecuadamente empleados. Esa es la brecha, esa es la gran piedra que tienen que cargar esta gente, porque ellos contribuyen, por ejemplo, a la seguridad social. Ellos contribuyen, por ejemplo, a mantener a los jubilados, etc. Entonces, si en el Perú nosotros no incorporamos a esta gente al mercado de trabajo, nunca vamos a tener posibilidades. De manera que
este es uno de los problemas que tiene que ver con la fuerte mano de trabajo. Y el otro es el que tiene que ver con la demanda. Que vamos a ver qué existe. ¿Cuántas empresas tenemos en el Perú? ¿No es cierto? Tenemos empresas. Tenemos las empresas, por ejemplo, la microempresa 2 millones, tenemos pequeñas empresas 100.000, tenemos gran y mediana empresa y la administración pública. O sea, la gran empresa que captaría a esa gente que tiene altos conocimientos, que sea calificado en el extranjero, no tiene dónde trabajar. Entonces, acá en esta gran empresa tenemos mineras, bancos y algunas empresas que tienen que ver con comercio nada más. Entonces, esa gente calificada, ¿dónde va a trabajar? No tienen trabajo ni tienen un salario que sea compatible con su calificación, entonces se quedan en el extranjero. Porque, como ha mencionado el doctor Lullo, la microempresa, bueno, es la mayor cantidad de microempresas, la que genera más trabajo, pero trabajo en baja productividad, con baja tecnología. Esto no va a desarrollar al país. Las otras empresas, la pequeña empresa de los Estados Unidos es de alta tecnología. Entonces, esa empresa de alta tecnología sí tiene un carácter multiplicador dentro de la economía. De manera que ese es el drama. Nosotros no tenemos un aparato productivo que sea potente y nos permita, realmente responder al reto del país. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la solución del país? Bueno, la solución del país pasa por tecnología, pero pasa por salud y pasa por educación y pasa por transformar el Estado. Porque, por ejemplo, ¿por qué las inversiones no vienen al país? Solamente las inversiones que vienen son para comprar ya empresas hechas o para captar mercado que ya está formado. Pero no vienen a invertir para ser parte, por ejemplo, de la cadena de suministro internacional. Ahora, toda la economía globalizada, los países se especializan en una parte de la cadena de suministro internacional. ¿Por qué no vienen? Porque no hay condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Porque el Estado es patético. No le garantiza un poder judicial que pueda solucionar controversias. No hay un sistema de seguridad que le permita que su familia venga a vivir al Perú y no la asalten. No hay un sistema de salud que sea asequible, accesible. Acá en Lima las clínicas son caras y malas. Entonces, si ustedes empiezan a juntar todo lo que hay en nuestro, como le dicen acá en Estados Unidos, el business environment, el ambiente de negocios, hace que no haya inversión. Entonces, la inversión que va simplemente es una inversión que tiene que ir por necesidad. O sea, la inversión minera, por ejemplo, no va al Perú porque han visto que el Perú tiene posibilidades, no, porque saben que hay recursos y no les interesa y van, hacen el hueco, explotan y sacan el mineral. Si el país tuviese esa plataforma de la minería como plataforma de motor económico, entonces tendríamos pues, todo lo que tiene que ver con la actividad minera, por ejemplo, financiamiento minero. Tendríamos laboratorios mineros, teníamos universidades que preparan ingenieros mineros, geólogos que surten al mundo por tener una minería de alta competitividad. Entonces dicen, bueno, viene la inversión minera, son ¿cuántos proyectos atracados? Hay 3.000 millones de dólares, 4.000 millones. Eso no es nada. ¿Cuánto hemos gastado en Reactiva Perú? ¿10.000 millones? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que nosotros nos dejamos distraer con elementos que no son fundamentales para manejar la economía y hacerla productiva. Nosotros estamos demasiado embebidos en el corto plazo y no pensando en el largo plazo. Entonces, no tenemos política industrial, no tenemos una visión de largo plazo y hemos descuidado todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del Estado. Y el Estado es fundamental en una economía de mercado. Es fundamental para la existencia del Estado-nación. Nosotros no podemos vivir sin Estado, porque el Estado es el Poder Judicial, el Estado son las Fuerzas Armadas. El Estado es quien en momentos de crisis asume la responsabilidad social para conducir al país fuera de la crisis.
Por ejemplo, ningún país estuvo preparado para la pandemia. En los Estados Unidos acá no había respiradores. Entonces, ¿qué hicieron? El presidente recurrió a la ley de emergencia nacional y le ordenó a General Motors que haga respiradores. Y General Motors en 2 meses inundó el mercado de Estados Unidos con respiradores. Y todavía tuvo la oportunidad de donar y vender al resto del mundo. Y en el Perú, ¿podemos hacer respiradores? Eso porque en realidad no tenemos nada que haga que el Perú utilice su potencial y sus fuerzas. Por ejemplo, hay un divorcio total entre lo que es el sector privado, el Estado y la universidad. Ninguna universidad o muy pocas universidades, ninguna, hacen investigación aplicada a la realidad del país. En la televisión vi la semana pasada que un grupo de gente de Gamarra estaba protestando porque las importaciones chinas los iban a multar. ¿Dónde está alguna universidad peruana de la Facultad de Economía o de Negocios que les diga, yo te voy a hacer el estudio para demostrar que los precios dumping de los textiles de China están contra todo lo establecido en la Organización Mundial del Comercio y por tanto vamos a ponerle medidas que retalien eso o vamos a demandarlos ante la Organización Mundial del Comercio? No, la pobre gente está con sus carteles protestando y la universidad está con los brazos cruzados. Entonces, ese es un problema de todos, o sea, de las instituciones, de las universidades, de las empresas privadas. La empresa privada en los Estados Unidos es la que más invierte en ciencia y tecnología, no es el Estado como era después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las tecnologías que se desarrollaron para la guerra, después fueron entregadas para que se comercialicen en la empresa privada. Ahora la empresa privada es la que desarrolla la investigación fundamental. Entonces, en el Perú, ¿por qué no hacemos eso? Entonces, este es un problema de no utilizar todas las capacidades que tiene el país para poder mejorar la economía y consecuentemente mejorar el empleo en el país. Doctor Chiri. Sí, entonces yo creo que tenemos, si utilizamos, por ejemplo, todo el adelanto tecnológico, tenemos solucionar el problema de educación, de salud, etcétera, por lo menos en una gran parte. Ahí lo dejo. Muchas gracias por su intervención, doctor Chiri. Y se encuentra el doctor Modesto Montoya, le podría dar primero la palabra a él, ya que va a tener que ausentarse. Doctor Montoya. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que Adolfo es más pesimista que yo, ¿eh? Porque todo lo que nos ha dicho no se está cumpliendo, pues los partidos políticos actualmente no están pensando en el largo plazo como tendría que ser. Para resolver el problema que estamos sufriendo en este momento, tenemos que apostar por la educación en ciencia y tecnología. Y como también lo dijo Adolfo, los resultados se verán en el mediano plazo o largo plazo, diríamos 20, 15, 20 años. De modo que allí estamos totalmente de acuerdo. El problema es que no se está haciendo eso, no hay medidas que nos hagan más o menos prever que va a ocurrir ese cambio en la educación. Las prioridades que da el Estado se miden básicamente en la remuneración que se le da a los empleados del Estado. Ustedes saben que acá en el Perú, el mayor científico que hemos tenido en la UNI, Julio Kuroiwa, que fue considerado en un momento como uno de los 100 científicos más influyentes del mundo, él terminó con una pensión de 1.400 soles al mes. 1.400 soles al mes. Es la mitad de lo que recibe un técnico de la Fuerza Armada, jubilado también, no a los 70 años como él, sino a los 50. Tienen jubilación, digamos, terminan con el último sueldo, ganan muy bien,
siendo solamente chofer de un vehículo nada más. Esa es la prioridad del Estado. O ni qué hablar de los generales, coroneles, de los jueces, de la gente de la SUNAT, del Banco de la Reserva. Eh, Tienen una cantidad de dinero por parte del Estado porque el Estado prioriza esas actividades. Y cuando se habla también de las empresas privadas, cuando vienen al Perú, no tienen otra alternativa porque los minerales están acá. Sin embargo, la tecnología que usan no la han desarrollado aquí. Obviamente, sería ideal que la Universidad Nacional de Ingeniería generara ingenieros, geólogos, científicos para crear nuevas tecnologías mineras. Sabemos muy bien, por ejemplo, que en los años 90 eh, se creó las famosas minas de Yanacocha, que básicamente eran grandes lagunas de lixiviación. Y se decía entonces que se creó, se transformó una montaña de tierra en oro, porque había una ley muy baja, tenían la concentración de oro era muy pequeña, no era rentable, pero se inventó la lixiviación química, y eso fue un invento francés, que permitió la explotación. Entonces, eso significa que la investigación científica en la minería y la tecnológica efectivamente podría dar grandes posibilidades, pero no es el caso. No hay investigación en minería, en geología, no hay, si nosotros nos limitamos a ver la UNI, por ejemplo, que es nuestra universidad, las investigaciones no están en minería, están en la Facultad de Ciencias y en civiles. Y en civiles, por los terremotos, pues como somos un país con muchos terremotos, vienen los japoneses e invierten en investigación porque también les interesa a ellos. De modo que hay que ser realista, me parece, y para ello hay que exigir la creación de un partido que apueste por la educación, la ciencia y la tecnología. En este momento no lo hay. De modo que, hablando de una manera realista, no vemos esa tendencia. Ojalá que la veamos pronto y para ello pues convoco a ustedes nuevamente para unirse a este movimiento que apuesta por la ciencia. Muchas gracias, amigos. Doctor Modesto Montoya, le informo que hay una candidata actualmente que más de una oportunidad está proponiendo crear el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología. Espero que usted lidere pues ese ministerio cuando se cree. Gracias. No lo creo porque generalmente cuando ingresa a un partido pues tiene todos sus amigos, los militantes, los que han pegado afiches que están allí atentos a eso. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por el deseo. Gracias. Nos vemos, Ingeniero, el doctor Jaime Luyo, por favor, 10 minutos ya para cerrar, recordando de que en realidad este foro este seminario, perdón, estaba pactado hasta las 7:30 de la noche, pero ya estamos ya cerca de las 8:30, entonces le agradecería que en 10 minutos trate de dar término a su intervención. Lo dejamos con la palabra. Gracias, vamos a tocar la mitad. Bueno, cogiendo un poco el comentario acá del presidente de la UNI, el señor Arévalo, Modesto es escéptico y tiene mucha razón. Yo recuerdo que un presidente, cuando era candidato de la gestión anterior. Perdón, Jaime, ¿puedes un poquito el volumen, subirlo? ¿No se me escucha? Ahora sí. No, sino es que hubo un presidente justamente del gobierno digamos, 2000, que terminó en 2016, se comprometió públicamente, antes, cuando era candidato, y en un auditorio, y eso está grabado, de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y a la hora, digamos, de tomar la decisión, hubo intentos, tengo entendido de él, pero
parece que sus asesores cercanos lo desanimaban. O sea, por fin se cumple lo que dice, digamos, Modesto, los que pegan los afiches, los que, digamos, hacen la barra, son los que al final influyen en la decisión del titular, digamos, del país. Pero bueno, yo creo que ya prácticamente se ha agotado todo, digamos, el repertorio y la agenda. Lo que sí yo planteé, efectivamente, lo que planteé al final es justamente para largo plazo. El corto plazo es muy fácil de sugerir medidas, ¿no? Una medida que es fácil, digamos, este momento lo que es obvio es reactivar la demanda. ¿Y cómo reactiva la demanda? Con, digamos, poniendo mayor capacidad, monedas y capacidad adquisitiva de la población. Pero, ¿cómo se obtiene eso? Bueno, digamos, justamente ampliando y generando empleo o recuperando el empleo. Es como un círculo vicioso. Bueno, hay otra forma que, digamos, enfocado el Ministerio de Economía con Reactiva Perú. Ahí lo que ha hecho, digamos, es centrarse en la oferta sobre todo, de las empresas para que produzcan más, se reactiven las empresas y produzcan más. Pero ¿qué se gana produciendo más si no hay compradores? El problema es del huevo y la gallina, pero este momento la estrategia es como justamente el evento nuestro, es reactivar el empleo, o sea, ver cómo, digamos, la población adquiere nuevamente capacidad adquisitiva. Ese es el problema inmediato. Esto, digamos, obviamente depende de medidas coyunturales, que en este caso es algo más complicado porque está la disyuntiva. O priorizamos la salud, o sea, digamos, que tiene vinculación con digamos, la cuarentena y, digamos, el cierre parcial de las actividades de la empresa de diferente nivel, sobre todo las pequeñas, o, digamos, abrimos, arriesgamos para que reactive la economía, pero la pandemia nos pone en freno, como a grandes países desarrollados está sucediendo, ¿no? No es muy fácil en este momento justamente tomar esa, digamos, decisión de priorizar uno u otro. Yo creo que tiene que ser, digamos, ahí se requiere, digamos, un enfoque multidisciplinario que pueda, digamos, equilibrar, digamos, alcanzar ese, digamos, multiobjetivo, o sea, alcanzar simultáneamente los objetivos, digamos, obviamente tratando de que no se escape el problema del control de la pandemia. La posible salida que está dando es la vacuna que se ha desarrollado en tiempo récord, en 10 meses, que es un récord de toda la historia, ¿no? Una vacuna se demora años, varios años, depende de la complejidad. Pero ahí la ciencia ha cumplido su rol. Y el Estado también, porque el sector privado no ha invertido mayormente. En Estados Unidos, ¿quién invirtió? El Estado, porque ahí ha puesto miles de millones de dólares, los reunió a los Trump, algo bueno ha hecho, cuando vio que se le escapaba también, y también se le escapaba la presidencia, reunió a los líderes de las farmacéuticas, le dijo, ustedes tienen que sacar una vacuna en menor tiempo posible, y aquí está la plata. ¿Cuánto? Ya, miles de millones de dólares, ¿no? Les ofreció, y ahí, o sea, ahí quien invirtió ha sido el Estado, principalmente. O sea, para que estas vacunas se desarrollen, digamos, en ese tiempo récord. Obviamente requiere gran inversión y esfuerzo, pero también los países que han podido desarrollar, que tienen un capital humano, digamos, calificado, que ha podido responder
digamos, con la inversión y el financiamiento que los países han digamos, actuado y han decidido, digamos, así nomás no es, digamos, el resultado, digamos, producto, no ha sido producto solamente el esfuerzo de los científicos, sino también el esfuerzo del Estado financiando digamos, este desarrollo que requiere miles de millones de dólares. No es una decisión que pueden hacer los países pequeños. Por ejemplo, acá quieren traer la vacuna, que se haga la vacuna, se fabrica acá, pero eso, digamos, en tiempos normales requiere una infraestructura ya desarrollada acá que, por lo que veo, en el nivel farmacéutico, difícil, ¿no? Pero, en fin, en resumen, lo que yo puedo decir, el mensaje, y debe quedar así, que un país sin ciencia y tecnología y capacidad de innovación no tiene futuro, eso sí estoy coincido con Adolfo, ¿no? Si no se toma conciencia en eso, todo lo demás simplemente son parches y paliativos a una situación crítica en la economía y también en la salud en este momento en el país. Sería un poco mi comentario final. Bueno, un agradecimiento a nuestros expositores. Creo de que están quedando muchas preguntas y, como se dice, en el tintero. Yo quiero aprovechar para a nuestros expositores invocarles que muy pronto hagamos un nuevo seminario. Hay mucho que hablar sobre el país, mucho que aprender de ustedes, mucho que también profesores, alumnos y público en general que nos está viendo quisiera tomar más conocimiento. En ese sentido, a nombre del Instituto CSD y de la Asociación de Egresados y Graduados de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Agradecemos a todos los asistentes. No sin antes de despedirme, quiero comunicarles que el día de mañana, a las 7 de la noche, va a haber un foro virtual que se llama Aportes de la Ingeniería en tiempos de pandemia, ¿no? Los invito para el día de mañana. Este foro virtual está promovido por el movimiento Prospectiva UNI 2021. Están invitados para el día de mañana. Muchísimas gracias con todo. Buenas noches.